estamos con el doctor Tavera. Adelante, por favor. Doctor Tavera, muy buenas noches. Los saluda la doctora Mercedes Morocho del programa Las del Estribo. Muy buenas noches. Doctor Tavera, qué importante justamente es tener este estado de conocimiento sísmico de tsunami y lecciones aprendidas por el terrible terremoto que se sufrió hace años, ¿no? Un sábado 15, ¿no? Y este sábado se recuerda justamente 13 años, ¿no? De esta catástrofe que vivimos los peruanos, ¿no? Y para lo cual lamentablemente nunca estamos preparados. Coméntenos, por favor, este ciclo de conferencias que se va a llevar a cabo. Bueno, en realidad lo que queremos hacer es tratar de transmitir a los oyentes cómo fue en realidad este terremoto del 2007. Sobre todo ahora, después de los 13 años, entender un poco más el proceso de ruptura, el por qué hubieron luces en el cielo, ¿no? Y que las personas entiendan realmente que al final las lecciones que uno aprende de estos peligros tan importantes como los terremotos es de que nunca vamos a estar realmente preparados. Creemos de que el terremoto es el causante del desastre y no somos capaces de entender de que realmente el terremoto solamente sacude el suelo con mayor o menor intensidad. El daño se produce porque las viviendas colapsan y ahí es donde las personas suelen perder la vida. Entonces hay un mal entendimiento. Lo que tenemos que preocuparnos es hacer que nuestras ciudades crezcan cada vez más seguras, mejores viviendas, mejores diseños de estas viviendas y también construirlas sobre suelos adecuados. Yo creo que la población no olvida, por ejemplo, la localidad de Tambo de Mora, donde prácticamente el total de las viviendas se hundieron, ¿no? Otras colapsaron por la pérdida de equilibrio de sus paredes. Entonces, el proceso de licuación de los suelos fue muy importante durante este terremoto. Y el hecho de que también las viviendas que mayor daño tuvieron fueron aquellas que estuvieron hechas con adobe, con quincha, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos debe llamar a la reflexión para entender realmente cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra preparación para un próximo terremoto que tiene que ocurrir en algún momento. Doctor Tavera, no nos pudiéramos imaginar, doctor, ¿no? Tras cuernos palos, que en un tiempo de pandemia se pudiera suscitar un terremoto, pero ya los peruanos hemos vivido pues también temas tan terribles, ¿no? Y este terremoto de Pisco pues fue devastador, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué consejos le puede dar a la ciudadanía, ¿no? Que ahora estamos en una cuarentena y en muchos lugares pues la cuarentena pues es un poco más estricta, ¿no? Y que están las familias, ¿no? En las casas. ¿Qué les podría aconsejar, doctor? Se sabe siempre guardar la tranquilidad, pero usted es el experto. Bueno, en realidad ya Defensa Civil se encargó de hacer la difusión de algunas recomendaciones que todos deberíamos de tener en cuenta. Es cierto que un terremoto en este momento sería demasiado crítico para el país por la situación que estamos viviendo, pero de todas maneras yo creo de que el solo hecho de tener una inquietud de supervivencia nos va a permitir tomar decisiones acertadas. El problema crítico aquí yo creo que es el hecho de que cada vez que se hace un simulacro, por ejemplo, siempre las encuestas al final del simulacro nos dicen que solamente el 30 o el 35% de la población ha participado en estos simulacros. Significa que hay un 70% de la población que sigue siendo indiferente a prepararse para algo que, repito, indudablemente tiene que volver a ocurrir en algún momento. Y en este escenario de la cuarentena es mucho más crítico. Entonces, si tuviéramos realmente la información y entendiéramos cómo ocurren los terremotos y cómo estar presente con la historia que hemos tenido, yo creo que podríamos con buen criterio encontrar soluciones si este terremoto se produjera en estos momentos. Doctor, qué difícil la situación de las personas que quizás por su falta de entendimiento, de comprensión, ¿no? Construyen en lugares que no son los apropiados, como usted bien lo dice, y a razón de eso, pues son las primeras casas que se caen, ¿no? Es lo más terrible. Pero ¿cómo hacer que el entendimiento, que puedan entender las personas ya, que hoy en día también ya la situación se agrava por el tema de la crisis, ¿no? Que no tiene dónde vivir, y que seguramente también van a tener pues que invadir la situación porque ya no tienen ni para pagar alquileres o construir en lugares que no debe ser, que no son los adecuados y que en un eventual terremoto pudiera ser
catastróficos resultados, ¿no? ¿Cómo hacerles entender, doctor? Mire, Siempre, díganos. Bueno, mire, en realidad es un tema de cultura. Yo creo que también la situación de la cuarentena que estamos viviendo, esta situación crítica, está inmersa la cultura de la población. No hay una cultura de prevención realmente por proteger la vida misma de las personas, y eso nos lleva también a construir estas ciudades de manera tan desordenada como lo he estado comentando, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, después del terremoto de Pisco, una delegación japonesa llegó a visitarnos aquí al Perú. Salimos con algunos de ellos a dar una vuelta por la ciudad, porque después de una reunión técnica donde quien les habla pues mostró imágenes de cómo se construía en Lima, salimos con ellos a dar una vuelta, y en uno de los distritos el asombro de ellos era tan grande realmente de cómo veían el tipo de construcción que prevalecía en estos distritos, ¿no? Y cuando se le preguntó a este japonés cómo hacen ellos para que la gente en Japón respeten la norma de construcción como la que existe en el Perú, y ellos simplemente dijeron: nosotros no hacemos nada, porque todo está en la cultura de la población. Y es por eso que cada vez que ocurre un terremoto en Japón o en Chile, nosotros nos preguntamos cómo hacen para que no haya tanta cantidad de muertos, cómo hacen para que no haya tanta crisis en estos países, ¿no? Y al final la palabra mágica o la acción mágica es cultura de prevención. Es una tarea que realmente el Estado y las instituciones como el IGP, INDECI, tratamos de inculcar cada vez más en la población. Pero a veces esto resulta como un profesor que quiere enseñar y el alumno que no quiere aprender. Entonces hay un problema que realmente esperamos que con el tiempo, pues, las próximas generaciones realmente lleguen a entender la importancia de estar preparados para algo que la naturaleza sí o sí nos tiene que poner nuevamente en el mismo escenario. Doctor, se habla de la mochila de emergencia. ¿Qué es lo que realmente debe contener en estos momentos de tiempos de COVID? Bueno, mire, lo básico en una mochila de emergencia, que fue una recomendación interesante de INDECI, lo básico es tener una radio, tener pilas, tener medicamentos para primeros auxilios. Pero al final, lo que debe contener la mochila tiene que estar adecuada a las necesidades de la propia familia o de las personas que integran la familia para llevar la mochila, porque no todos estamos físicamente en las mismas condiciones y no todos tenemos la misma cantidad de familia, ni todos tampoco vivimos en los mismos distritos. Entonces, mucho de esta mochila va a depender del criterio que puedan tener las personas, ¿no? Pero si usted o nosotros hiciéramos en este momento una encuesta a nivel nacional de cuántas personas por distrito cuentan con la mochila en su casa, la sorpresa va a ser muy, 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 muy grande para todos, porque nuevamente entenderemos que entre el 20 o el 30% tienen la mochila. El resto no lo tienen, el resto no están informados, el resto simplemente van a decirnos: ya la voy a comprar. Entonces, eso es un punto muy importante para poder comprender de que no hay realmente cultura de prevención. Lo cual es lamentable. Doctor, pero lo importante es este ciclo de conferencias que ustedes van a realizar. Coméntenos, ¿no? Dónde se va a realizar, cómo se va a realizar, ¿no? Que es importante justamente fomentar la cultura del cuidado y de prevención. Mire, hoy en día, obviamente, cuanto más información uno tiene y cuanto más información uno puede transmitir a quienes nos quieren oír, obviamente estamos cumpliendo un rol de educación, un rol de tratar de que se conozca mucho más a nuestro país a través de los terremotos. Entonces, la conferencia que van a ver, vamos a darla en conjunto con la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, porque obviamente sabemos que un terremoto que ocurre en la zona de costa o en el mar siempre va acompañado de un tsunami, y hay que tratar de entender realmente cómo es el proceso del terremoto, cómo es el proceso del tsunami y cómo estos han afectado a la población para tener un punto de partida y saber realmente qué es lo que podemos hacer si se vuelve a producir en algún momento un terremoto con las mismas características. Doctora Mercedes. Bien, dime, Joe. Estamos en estos momentos también enlazados con Radio OD Noticias y estamos en estos momentos también recibiendo algunos mensajes, también algunas preguntas de nuestro público en estos momentos para el doctor Hernando Tavera. Doctor Hernando Tavera, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches.
Bueno, Muy buenas noches. unas preguntas que llegan a través del WhatsApp. ¿Qué zonas vulnerables tenemos actualmente en Lima que podían causar daños fuertes en cuanto a un sismo de gran magnitud? Mire, ya lo he mencionado, pero la vulnerabilidad de una ciudad se mide probablemente por 4 parámetros. El primero de ellos es la calidad de los suelos. Segundo, la calidad de las construcciones, que incluye la antigüedad de las construcciones. La tercera es la morfología de los suelos sobre el cual hacemos esas construcciones. Y la cuarta, que es la más crítica, es la cultura de prevención que pueda tener la población. Si hablamos de nivel de suelos, hay que ver muy fácilmente dónde están los suelos más sueltos, más arenosos. Y yo creo que un punto de partida podría ser el caso del Lomo de Corvina, ¿no? Donde prácticamente es una duna, que los suelos son completamente formados por arenas. Entonces ahí las ondas sísmicas se van a amplificar. Si hablamos de las viviendas, tendríamos que ver la parte histórica de Lima, del Callao, dónde están las viviendas más antiguas, ¿no? Aquellas que hoy en día se andan desplomando simplemente por el pasar del tiempo, donde se encuentran las viviendas que han sido construidas con materiales inadecuados, con geometrías inadecuadas, ¿no? Creo que hace tiempo circuló una imagen de un edificio que había en la avenida Bancay, que tenía la forma de un televisor plasma curvo, ¿no? Y el otro hecho es que las viviendas se vienen construyendo en la ribera de los ríos, en la ladera de los cerros, ¿no? Donde los suelos obviamente son muy inestables y pueden amplificar fácilmente las ondas sísmicas, ¿no? Y a eso, repito, se suma el nivel de cultura de la población, o sea, la necesidad de ocupar estos espacios de riesgo, obviamente nos demuestra claramente que nos falta mucho de cultura. Doctor, en México también tenemos por ahí un sistema de aviso temprano de sismos. Sabemos que en el Perú se está implementando, gracias a la gran labor que ustedes están realizando. ¿Cómo va el avance en ese sistema, doctor? Mire, lo que hay que entender aquí en el caso de México es que el sistema de alerta temprana de sismos para México fue concebida exclusivamente para la Ciudad de México. Y la Ciudad de México se encuentra cerca de 400 kilómetros de distancia de la zona donde ocurren los grandes eventos sísmicos en México. Y también todos sabemos, incluso por la canción que siempre hemos escuchado, México es una laguna, porque México se ha levantado sobre una antigua laguna, por lo tanto sus suelos son muy blandos y amplifican las ondas. Entonces, para que cuando ocurre un terremoto grande en la zona costera de México y las ondas puedan llegar a la Ciudad de México, se van a demorar alrededor de 60 segundos, o sea, 1 minuto. Entonces, ahí se dan alertas hasta de 1 minuto de tiempo para que la población pueda ponerse a buen recaudo. Ese mismo sistema funciona en China, y ese mismo sistema, como usted lo ha mencionado, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos implementándolo en el Perú. El proyecto considera este año y el próximo año, y en este momento ya hemos colocado ya el primer sensor de este proyecto en el distrito de Chorrillos, en el Morro Solar, ¿no? Para dar inicio realmente a que la población sepa que estamos trabajando ya en este proyecto. Y lo que va a pasar aquí es de que cuanto más lejos estemos de donde ocurre el sismo, obviamente vamos a tener más tiempo. Si este sistema hubiera estado funcionando durante el terremoto de 2007, la alerta sísmica para Lima hubiera llegado con 40 segundos de anticipación, ¿no? O sea que es un tiempo bastante importante para que la población se pueda poner a buen recaudo para no ser afectado. Pero para la ciudad de Ica, por ejemplo, probablemente el tiempo hubiera sido de 8 a 10 segundos y así sucesivamente se va reduciendo si nos acercamos a la zona donde ocurre el terremoto. Entonces, al ser un sistema de alerta para el país, obviamente que hay que pensar en el país y hay que tener muy en cuenta dónde ocurre el terremoto para saber a quiénes poder dar la alerta y quiénes obviamente van a tener mayor tiempo para sacar provecho de este sistema. Doctora Morocho, permítanos un par de preguntas más. ¿Cómo no? Sí, Claro que sí. Estamos recibiendo los mensajes. Bueno, doctor, ¿se podría hablar de un reordenamiento territorial, digamos, con coordinación con Defensa Civil, con INDECI, para que las personas que estén en lugares altamente riesgosos puedan cambiar de lugar? Esta es una pregunta. Y la otra es, bueno, nos felicitan a usted por el avance que se está realizando por el tema del aviso temprano que se puede realizar en algunos lugares. Ya se usted indica que está en Chorrillos. ¿Y cómo se va a avanzar? ¿Qué expectativas hay hacia el futuro? Bueno, mire, yo creo que la tarea de crecimiento de las ciudades tiene que ser un trabajo de gestión anticipada, ¿no? Donde tiene que participar obviamente también la autoridad local o regional.
tiene que haber una proyección de las autoridades hacia dónde creemos que la ciudad debe crecer y cómo debe crecer. El problema más crítico que tenemos es de que nuestras ciudades, quizás no tanto en Lima, pero sí en el interior del país, simplemente crecen con invasiones. Y cuando son invasiones, obviamente exigen derechos y al final la autoridad tiene que ceder, muchas veces por la presión en la cual se encuentra, ¿no? Entonces volvemos nuevamente al mismo escenario. Es un tema de responsabilidades. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad para poder realmente ver que las ciudades crezcan como debiera de ser en este caso, ¿no? Nosotros, cuanto al proyecto de sistema de alerta, hemos colocado ya el primer sensor, como le he mencionado, pero a la vez este sensor está recogiendo información de otro que tenemos en la isla San Lorenzo y otro que tenemos en la isla Las Hormigas, que está a 60 kilómetros mar adentro. Y eso obviamente nos va a permitir a nosotros ganar más tiempo para alertar a Lima Metropolitana y al Callao. Y lo que de aquí a fin de año, lo que esperamos, a pesar de la situación de la cuarentena, lo que esperamos es construir los ambientes necesarios en las regiones de Ancash, Lima e Ica, para que en enero o febrero del próximo año estemos ya colocando los sensores, los sistemas de comunicación, y esperamos con toda la voluntad necesaria de que a finales del 2021 tengamos ya toda la zona costa del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, con todo el sistema ya operativo, ¿no? Y obviamente este trabajo lo hacemos en compañía de INDECI. Somos las dos instituciones que estamos asumiendo este reto. Doctor, qué importante lo que usted nos dice, que justamente ahora ya a puertas ya del bicentenario, pues el Perú va a estar, digamos, dentro de los estándares de los países que ya tienen o ya pudieran prever, al menos con unos minutos, ¿no?, un gran desastre y salvar muchísimas vidas y no llegar pues a esta catástrofe de Pisco. Doctor Tavera, le agradecemos mucho su participación, pero por favor quiero que invite usted mismo a este ciclo de conferencias importantísimo que puede salvar vidas. Señores, escuchen por favor, porque tenemos acá al doctor Tavera que hace una gran labor, ¿no? Y justamente es de prevención. La prevención antes que todo y su vida y en la vida de toda su familia. Doctor, por favor, invite a todas las personas para que vean la transmisión y el ciclo de conferencias. No hay prevención si no tenemos información. Y la información, si viene con conocimiento, es mucho más provechoso para todos nosotros. Entonces, yo les invito el día sábado poder estar presentes, por lo menos en estas dos conferencias, que nos van a permitir entender mucho más lo que pasó el 15 de agosto del 2007, ¿no? Ya sea por el sismo o ya sea por el tema del tsunami, y también entender qué es lo que falló realmente en la ciudad desde el punto de vista estructural y qué es lo que falló en el comportamiento de las personas. Si es un escenario diferente, probablemente pues hubiéramos tenido también menos pérdidas a nivel de personas, menos pérdidas económicas, y también quizás hubiéramos estado contando otra historia, ¿no? Esperamos de que esto sirva para que cuando ocurra un próximo terremoto, pues estemos en mejores condiciones de responder a la naturaleza. Ha sido una dura lección, la pérdida de muchas personas, muchos peruanos, pero doctor, yo creo que en medio de toda la pandemia del dolor, los peruanos pues tenemos que entender que hay situaciones difíciles y que en este momento el Estado peruano está invirtiendo pues, para estas alertas tempranas. Doctor Mercedes, la última pregunta, como usted diría, la del estribo. Perfecto, la del estribo. Sí, doctor, nos preguntan sobre la aplicación que ustedes tienen para los celulares. ¿Esto va a funcionar también cuando esté la alerta temprana? ¿Y cómo está funcionando actualmente, por favor? La última. Bueno, mire, en realidad este proyecto en una primera etapa va a funcionar con sirenas. O sea, en el próximo año se van a empezar a colocar sirenas en las ciudades urbanas, ¿no? Separados más o menos a distancias de 300 metros. Y en este proceso se va a trabajar muy de la mano con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los que tienen que ayudar a implementar el sistema de sirenas en todos los distritos, ¿no? Y en todas las regiones desde Tumbes hasta Tacna. Pero también en una siguiente etapa es comenzar ya a trabajar con el tema de los celulares, con el tema del encendido automático de los televisores, de las emisoras de radio, o a la vez también que aparezcan cintillos en estos medios de comunicación. Pero también de manera paralela con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está trabajando en un aplicativo informativo que se llama Sismate. Es un sistema de mensajería de información que también obviamente va a ser parte del sistema, pero vamos a tener que trabajar con ellos para adecuar un poco más
a lo que se está desarrollando en el sistema de alerta temprana. O sea, hay un trabajo que va a tomar su tiempo, pero obviamente esperamos de que la naturaleza nos dé el tiempo suficiente para que este sistema esté operativo y podamos al menos intentar salvar vidas humanas de ocurrir un terremoto importante en el país. Bien, doctor, hay que saludar las buenas iniciativas y esta es muy buena porque puede salvar muchísimas o miles de vidas. Doctor, le agradecemos mucho su participación en el programa, al haber tenido la paciencia de responder a todos nuestros televidentes porque realmente este es un tema que apasiona, ¿no? Y que justamente es la prevención para salvar a todas las familias pues de algún riesgo tan terrible como podría ser las consecuencias de un terremoto. Doctora Mercedes, ha sido el doctor Hernando Tavera. De ¿sí? hacerle saber al dime. doctor Hernando que cuenta con Onda Digital Televisión, por favor, para cualquier eventualidad. De todas maneras, estamos prestos para que usted pueda anunciar lo que usted crea conveniente más adelante en algún comunicado que puedan ustedes tener. Nosotros, como siempre, estamos dispuestos también para apoyar a cualquier comunicado del IGP. Encantado, Doctor, muchísimas gracias y también, a ustedes también. Muchísimas gracias. Sí, doctor, y también, dado que yo nos está permitiendo, ¿no? Este ciclo de conferencias, ¿no? También pueden ser repetidas acá en el canal, ¿no? Yo, quizás los domingos, porque nosotros el canal queremos culturizar, queremos ayudar a prevenir, ¿no? Ese es el sentido de Onda Digital, ¿no? Del canal, y de repente también poder, como le digo, publicitar este ciclo de conferencias, luego, pues, ¿no? De este fin de semana que se van a dictar, y posteriormente también para ir repitiéndolas los domingos. Pues no hay ningún problema, mire, esto se va a grabar y volvemos a comunicarnos y nosotros le proporcionamos el material. Fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estamos, por favor, nosotros en un tema de prevención y de ayuda social. Muchísimas gracias. Buenas noches.